nombre es Andrés Ayala Corzo, conformo lo que viene siendo el equipo 3 de la materia de administración a las remuneraciones. Mi equipo está conformado por Brian Miguel Telles Morales y su servidor Andrés Ayala Corzo. Pues nosotros les vamos a hablar del tema de la equidad externa o competitividad, ¿ok? Espero que se encuentren muy cómodos porque va a ser una explicación un poco larga, pero muy interesante, muy entretenida, valga la redundancia. ¿Qué es la equidad externa o competitividad? Ok, a continuación yo les voy a hablar de lo que es la definición, lo que es el determinar una retribución justa, equitativa y competitiva a las empresas. Los objetivos de esta equidad externa o de esta competitividad vienen siendo, se los voy a nombrar, que es el investigar el valor de los puestos en el mercado laboral que se encuentran con las mismas condiciones que las nuestras. ¿A qué se refiere esto? Que, o sea, compara lo que las otras personas ofrecen en los mismos puestos que nuestra propia empresa, para así poder mejorar un poco las condiciones que nuestra empresa va a ofrecer a los candidatos que se van a postular para algún puesto que tengamos a disposición. Otro de los objetivos es comparar sanamente nuestros sueldos con los de la competencia. El tercer objetivo sería llevar a cabo constantemente una encuesta salarial adecuada para conocer las diferentes posiciones en que se encuentran los sueldos. Otro de los objetivos sería remunerar a cada trabajador de acuerdo con el valor del puesto que ocupa, en comparación a los de la competencia, claramente. Otro sería atraer y mantener el capital humano, obviamente, que es algo muy esencial hoy en día en todas las empresas. Ofrecer sueldos competitivos, claro está. Perseverar un equilibrio externo entre los sueldos de la organización y los que se encuentran en el mercado laboral. ¿A qué se refiere esto? Que no sea tan mayor el sueldo a comparación a la que otras empresas ofrecen, y así poder mantener un equilibrio más o menos equitativo entre cada una de las empresas. Okay. Otro de los objetivos sería conocer el nivel de competitividad de nuestros salarios, hacer sentir al trabajador que la retribución que recibe por su trabajo es justa y equitativa respecto a su desempeño que el trabajador está teniendo con nuestra empresa. Okay. A continuación les voy a decir la importancia de mantener la equidad externa o competitividad. Esta consiste básicamente en la que de un trabajo y valorar el empeño que nuestros empleados ponen al estar con nosotros, al habernos elegido, ¿ok? Para la mayoría de los trabajadores, el sueldo representa una parte fundamental e importante que obtiene de la organización a cambio de los servicios, obviamente, que nuestros trabajadores nos dan a nosotros. Crear un ambiente agradable para los trabajadores donde ellos consideren que son altamente retribuidos, obviamente, por sus conocimientos, por sus habilidades, por su experiencia, por la forma en que se están desempeñando, su creatividad, etc. Para esto nuestra empresa debe establecer una conexión, una motivación extra para que sigan rindiendo de una forma extraordinaria y nuestra empresa siga rindiendo frutos buenos. Que esto da como resultado lo siguiente que les voy a mencionar: que los trabajadores altamente comprometidos con la empresa y la disminución del personal. Esa es una. Otra sería la eliminación de fuga de capital humano, que es algo muy importante, el bajo porcentaje en faltas por parte del trabajador. ¿A qué se refiere esto? Obviamente a la productividad. Y la última sería trabajadores contentos. Donde hay trabajadores contentos, obviamente hay un desempeño muchísimo más efectivo, hay resultados muchísimo mejor para nuestra empresa, que eso es obviamente lo más importante para nosotros como dueños de la empresa a la que estamos manejando. ¿Okay? Entonces es muy importante ver cuáles son también las necesidades de nuestros trabajadores, y no solamente mandarlos como tal. Eso es muy importante.
A continuación les voy a hablar de los elementos de una encuesta del tipo salarial. Pero ¿cómo obtener dicha información si para muchas empresas estos datos son un poco confidenciales? Pues bien, nos ayudaremos de una herramienta eficiente, la cual es de la que les voy a hablar, que es la encuesta salarial, que aportará mucha información valiosa de las empresas de las cuales pretendemos conocer el sueldo que éstas ofrecen. Esta es una recolección de datos, en este caso sobre sueldos, salarios y prestaciones, que es a lo que nos estamos enfocando en este tema que les estamos explicando. Estas se agrupan siguiendo un método que a la vez ordena la información y tiene como propósito general describir un fenómeno en un tiempo determinado. ¿Ok? Otra forma es mediante la aplicación directa de la encuesta por parte de nuestra propia organización, o bien contratando personas que ya tengan cierta experiencia, que sea su especialidad, este tipo de trabajos, este tipo de encuestas, que ellos ya saben muy bien cómo formularlas. Para elaborar una encuesta, una buena encuesta salarial, es fundamental determinar algunos elementos, claro está. La encuesta arroja información muy valiosa que debe ser analizada con mucho detalle para poder tomar la mejor decisión, la decisión correcta para nuestra empresa. ¿Okay? El primer elemento de toda encuesta es el proceso adecuado que determine para su elaboración y desarrollo. Después, la interpretación apropiada de la curva salarial que nos ayude a cumplir los objetivos que nos plantamos desde un principio como empresa, como organización. El proceso para la elaboración y desarrollo de una encuesta de salarios es lo que les voy a platicar, lo que les voy a explicar, lo que les voy a comentar enseguida. ¿Okay? Toda encuesta tiene un cierto grado de complejidad, claro está, del tipo que sea. ¿Por qué? Porque tienes que ver muchos factores, tienes que ver a qué público te vas a dirigir, qué tipo de preguntas vas a formular y todo ese tipo de cuestiones que ahorita les voy a mencionar. Por lo que se requiere un proceso correcto que garantice su desarrollo y su buena aplicación. Para este fin se deberán establecer algunas etapas. Comenzamos con la etapa A, que es la constitución de un comité. ¿A qué se refiere esto? Personas que estén altamente calificadas para realizar esta encuesta, que no podemos agarrar a, no sé, que vaya pasando una persona y diga, oye, ¿me ayudas? No, tiene que ser una persona que esté altamente capacitada para este tipo de procesos, que son los que van a definir a futuro qué tipo de personas vamos a emplear en nuestra empresa u organización. La B sería definición de objetivos, tener claro cómo satisfacer la empresa en cuestión de sus salarios a sus aspirantes que buscamos. La C sería determinación del segmento de mercado en donde se aplicará la encuesta, ¿ok? Que es lo que les vengo comentando, que es establecer a qué tipo de aspirante nos vamos a dirigir, a qué tipo de región, en dónde la vamos a aplicar y todo ese tema de segmento de mercado, ¿ok? La D, definición y elección de tipo de empresa. Eso ya claramente si somos, no sé, una empresa, somos Bimbo, claramente sabemos que nos dedicamos a la producción de comestible, de pan, de todo ese tipo de cosas, etc. La E, especificación de los puestos comprendidos. La F, método a utilizar. Vamos a utilizar el método que se acople más a lo que nosotros como empresa necesitamos para buscar personas ideales. La G, fijación de la información a suministrar. La H, construcción de los cuestionarios a utilizar. Para esto obviamente volvemos a la A, que es una constitución de un comité que tienen que ser pues muy capacitados para realizar el tipo de preguntas que vamos a meter en nuestro cuestionario. Y por último la I, que sería la definición de los canales para obtener la información. ¿A qué se refiere esto? A que puede ser por teléfono, por correo, por una entrevista, por periódico. Vaya, hoy en día tenemos muchísimo de dónde aplicar una encuesta. Ok, les voy a hablar a qué se refiere la constitución de un comité. Si se decide realizar la encuesta salarial por cuenta de la organización, será importante determinar
que quienes formen el comité, esto que les comentaba, estén realmente familiarizados con los puestos de nuestra organización, pues este se va a encargar de analizar la información, además de vigilar que se lleve a cabo el proceso conforme a lo planeado. O sea, previamente a que elijamos nuestro comité, nosotros como empresa tenemos que planearnos los objetivos para que ahora sí enseguida este comité realice la encuesta. ¿Okay? Algunas funciones que deberá llevar a cabo el proceso de comité durante este proceso van a ser las siguientes, que es coordinar y dirigir el funcionamiento del proceso. 1. 2. Coordinar el funcionamiento de la encuesta. 3. Determinar qué empresas participarán en la encuesta. Es muy importante este punto. 4. Establecer qué tipo de información se deberá investigar y manejar en el desarrollo de la encuesta. ¿Okay? La número 5 sería decidir el tipo de formato que se va a utilizar en la encuesta. Número 6, aprobar el tipo de entrevista y cuestionario que se aplicará para obtener la información que nosotros deseemos. ¿Ok? Perfecto. Número 7, aprobar a los medios a emplear para dar la información. Número 8, analizar las descripciones de puestos clave. Discutir y aclarar situaciones referidas a la comparabilidad de los puestos que estamos buscando como empresa y resolver sobre la exclusión, aceptación o cambios de puestos claves. Y por último, el último punto sería analizar y evaluar y procesar información para determinar los resultados de esta encuesta. ¿Ok? Ahora les voy a explicar lo que es la definición de objetivos. Es muy fácil, es una vez formado el comité respectivo que nosotros hayamos seleccionado para que haga esta encuesta, se deberá continuar con la fijación de objetivos, para lo cual se tomará en cuenta a las empresas que participen en esta encuesta. Es muy fácil, es claramente fijarnos qué objetivos, que si quiero vender más, que si quiero comprar más, etcétera, etcétera. Para eso antes tiene que haber una junta previa, para después ahora sí informársela al comité que nosotros seleccionamos y ellos hagan la encuesta debidamente. ¿Okay? Les voy a explicar enseguida qué es la determinación del segmento del mercado en donde se aplicará la encuesta. Definidos ya los objetivos, ya definido el comité, enseguida viene esto, la selección del segmento de mercado, que se tendrá que establecer alcance y ámbito geográfico donde se pretende desarrollar la encuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que se acordará si la encuesta se aplicará de Definición y selección de tipo de empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, para hacer una encuesta salarial, primero debemos elegir un mismo tipo de empresas que deben participar y que estén en el mismo nivel, y entre más organizaciones sean, mayor será la confiabilidad de la información, por lo tanto es más representativa. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en elegir el tipo de organizaciones donde se pretenda realizar la encuesta salarial. Esta debe cumplir con las leyes, ya que deberá contar con características similares a las nuestras, como tamaño, giro, tipo de política salarial y trabajadores con los mismos conocimientos y habilidades. Toda la encuesta tiene su complejidad, por lo que se requiere de un proceso correcto que garantice su desarrollo. Y en aplicaciones asimismo, se busca que la información recabada sea verídica, confiable y congruente con lo que se espera la organización. Mismo tamaño. Esto quiere decir que generalmente las organizaciones según su tamaño se clasifican en diferentes tipos de empresa, y más cuando influye el tamaño de la misma. Sin duda, la distinción radica en el tipo de administración y control que los lleven. Los perfiles de los puestos son distintos y la forma de realizar las tareas cambia, por tanto, las remuneraciones también. Giro de la empresa. Elegir al mismo tipo de empresas que lleven una actividad económica similar nos ayudará para llevar la encuesta. Un conjunto completo de datos asegura una comprensión completa de las tarifas y tendencias salariales. Ubicación geográfica. La localización geográfica de las empresas seleccionadas que participarán en la encuesta salarial deben tener base donde se encuentren físicamente, ya que en diferentes estados varía el sueldo y prestaciones dependiendo cuál sea el manejo del estado, ya que otros varían sueldo. Por eso
es importante que la encuesta salarial se lleve a cabo donde las empresas tengan una cercana ubicación. Misma calidad en trabajadores. Es muy importante analizar las características que presenta el personal de las empresas participantes, ya que hay organizaciones que por su tamaño deciden contratar a personal altamente calificado o con habilidades mínimas para desarrollar sus actividades. Por eso, para la encuesta salarial, la calidad del trabajo o la vida laboral debe ser muy parecida a las de otras. Política empresarial. Hoy en día las políticas salariales dependen en gran medida de la estructura de las empresas, por lo que debemos investigar y estudiar muy bien la encuesta, cómo está diseñada y estructurada la aplicación. Hay características de las empresas participantes que son muy disparadas y cuesta trabajo analizarlas e interpretarlas e interrelacionarlas con nuestra información. Para superar esta limitante, muchas empresas aplican un método cuantitativo, el cual requiere utilizar la regresión multivariada lineal simple, que permite comparar e igualar los puestos para su mejor uso. Especificación de los puestos comprendidos. El seleccionamiento de puestos depende fundamentalmente de los objetivos que se pretendan, del alcance de la encuesta y tipo de empresa donde se realice el estudio. El comité deberá determinar cuáles son los puestos de referencia como aquellos que sean más reconocibles en el mercado, los más representativos para la organización o los que tengan mayor influencia en la curva salarial. Además, es fundamental identificar los puestos donde se realizará la investigación, cuánto se pretende analizar, de qué tipo son, cuáles son sus características generales y particulares, y a qué nivel corresponde. Asimismo, es necesario que los puestos se elijan tengan un alto grado de comparabilidad con las demás empresas participantes, ejemplo, puestos que representan diversos puntos de la curva salarial de la empresa, puestos identificables fácilmente en el mercado, puestos que representan los sectores de actividades de la empresa. Método a utilizar. Esto se refiere al método del procedimiento que se deberá seguir para hacer la encuesta salarial, desde realizar el análisis que se llevará a cabo para la comparación de la información de los puestos, hasta elegir la mejor técnica y medio para recabar la información necesaria. En ambos casos, se tomará en cuenta el nombre del puesto, ubicación dentro del organigrama, actividades que lo conforman, responsabilidades, objetivo, sueldo y todas aquellas características generales o específicas que puedan servir para determinar con más facilidad un puesto. Es indispensable considerar algunos factores que pueden influir en la recopilación de información: tiempo destinado para aplicar la encuesta, número de puestos a investigar, presupuesto, calidad de participantes, experiencia del personal, fijación de la información a suministrar. Con la finalidad de hacer la investigación más enriquecedora, se utiliza la información consultada y recabada de las demás empresas. También es muy importante el comité determine qué tanta información será necesaria a solicitar a los participantes y al mismo tiempo la que podamos proporcionar, ya que de esta depende el éxito de una buena encuesta salarial. La información responderá a las necesidades y objetivos planteados para cada una de las empresas participantes. Mucha de esta información será sobre lo siguiente: forma de contratación, remuneración variable, prestaciones, privilegios, generalidades del puesto a investigar, técnicas, prácticas y procedimientos de remuneración, tipo de tabulador, tiempo para determinar aumentos, beneficios para los trabajadores, otros relacionados con la remuneración de los puestos a investigar. Construcción de los cuestionarios a utilizar.
La variedad de datos que se incluyen en una encuesta tienen relación con el mercado en que se lleva a cabo. Para obtener información más completa, es recomendable tomar en cuenta las políticas salariales que mantengan las participaciones y con los acuerdos a los que el comité haya llegado. Existen varios elementos que pueden complementar al puesto, como prestaciones que se encuentran fuera y dentro de la ley, bonos, vales, comisiones, aguinaldos, seguros de gastos médicos mayores, vacaciones, días de descanso, equipo y ropa de trabajo. Las encuestas constituyen un medio eficaz para las empresas que tengan referencias precisas en el proceso de fijación de los niveles salariales. Los cuestionarios deberán ser utilizados como guía o punto de referencia para los ajustes salariales. La información debe ser de una forma clara y sencilla para su interpretación. Por ejemplo, información general, nombre de la empresa participante, dirección, número total de empleados. 2. Información individual por puestos encuestados, código del puesto, nombre del puesto en la encuesta, objetivo del puesto. 3. Otros beneficios y prestaciones. En este apartado, el formato con el cuestionario nos da la oportunidad de anotar algún otro beneficio en dinero o en especie que favorezca al trabajador. Definición de los canales para obtener la información: teléfono, correo, entrevista. Al igual que el método, los canales o medios para obtener la información dependerá del tipo de puesto que estamos investigando, tiempo disponible para la investigación de presupuestos y número de empresas que participen. Hay dos maneras de obtener información: en persona y por mensajería, que generan las siguientes formas de encuestas: por correo electrónico, directo o por terceras personas, vía telefónica, por medio de fax. Lo más recomendable es que la encuesta se realice personalmente para posibles aclaraciones. Comúnmente se efectúa por correspondencia escrita, sin que exista impedimento de un anticipo de telefónica vía fax. La recolección de datos debe ser rápida y exacta. Puede ser que se suministre un dato por correspondencia y luego deba ser aclarado por teléfono. Lo más importante de este punto es el mantenimiento de la información. Al inicio, la información muchas veces será ideal para todos los involucrados, pero conforme se vaya avanzando con la encuesta posiblemente decaiga. Por eso debemos contar con un medio alterno para hacernos llegar la información vía telefónica o con una visita directa a la persona responsable de la información solicitada. Además, las organizaciones pueden escoger a una persona responsable que se encargue exclusivamente de manejar la información correspondiente con la finalidad de agilizar la información. Hoy en día, las encuestas también se pueden aplicar con el uso del Internet, el cual nos permite mayor comunicación y rapidez al momento de recabar la información. Las empresas cuentan con Facebook, WhatsApp y Twitter. La curva salarial ayuda a tomar decisiones e interpretar los resultados para definir si existe equidad salarial, competitividad y sobre todo para conocer cuáles son los puestos que en algún momento determinado se encuentren sobrevaluados o subvaluados. Además, permite identificar la existencia de la equidad interna entre los mismos puestos de la organización o la competitividad de un puesto respecto a otro dentro de la competencia. La curva salarial puede representarse en forma curva o como línea recta, dependerá de la progresión que se desee utilizar, geométrica o aritmética. Definición: una curva salarial es la presentación gráfica entre el valor relativo que presenta cada puesto y su valor salarial expresado en dinero. Se presenta en forma de... Ok, por último les voy a hablar sobre este subtema que se refiere a la lectura e interpretación de formas de las curvas que mi compañero Brian les explicó un poco más a detalle hace unos momentos. Ok, como podemos observar en las imágenes anteriores, para elaborar una curva salarial se requiere de un eje
cartesiano, donde el valor de los puntos que grafican sobre el eje de las X y el valor monetario del puesto en el eje de la letra Y. ¿Okay? En la gráfica de abajo, en la imagen que se muestra ahorita en estos momentos, podemos notar una dispersión incongruente en la interpretación, ya que dos puestos incomparables tienen un valor diferente en los puntos y al mismo tiempo el mismo valor en el sueldo. Después, en esta imagen que se muestra, se presenta una línea muy pronunciada, que se trata de organizaciones que cuentan con puestos profesionales o funciones de verdad muy específicas de cada puesto, o bien sus estructuras salariales con una retribución muy alta. En la siguiente interpretación de curva salarial es cuando nos referimos a una línea un poco más pronunciada que las anteriores, donde es sencillo determinar las especificaciones de cada puesto. Quizás se trata de puestos muy operativos o de supervisión, pero que al mismo tiempo manejan una estructura salarial simple. Ok, compañeros, esto es todo por nuestra parte. Esperemos que hayan entendido un poco más acerca de este tema, que de verdad es muy interesante y que nos ayuda inclusive hasta en un futuro a nosotros poder planear estas cuestionarios salariales, todo esto del tema que les explicamos, para que su empresa o la empresa donde trabajen tengan un desarrollo, un desempeño muchísimo mejor gracias a estos conocimientos adquiridos. Que pasen un buen día y les agradezco la atención. La competitividad empresarial son las diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales llevan a cabo con tal de no solo obtener los mejores resultados, sino también de que estos resultados sean los mejores en su rubro. Esta competitividad está determinada por las ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Pero, ¿qué es una ventaja competitiva sostenible en el tiempo? Una ventaja competitiva es aquella que en algún aspecto posee una empresa ante otras del mismo sector o mercado y que le permite tener un mejor desempeño que dichas empresas y por lo tanto una posición competitiva en dicho sector. Entonces, como empresa, debemos mantener en mejora continua a la productividad, es decir, hacer más con lo óptimo para alcanzar la eficiencia, con innovación permanente, es decir, hacerlo de manera diferente, y basados en la estrategia, es decir, hacerlo con visión a largo plazo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la fuente de esta competitividad es el capital humano, y para que nuestra ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo, las personas deben adaptar sus competencias de acuerdo a cómo evoluciona el mercado. Entonces, a partir de esto, es obligación del capital humano actualizarse, adecuarse, tecnificarse y reinventarse de acuerdo al dinamismo del entorno. Algunos puntos en los que las empresas compiten son calidad, costos de producción, tiempos de llegada e innovación, ya que el mercado es exigente y no tolera un mal desempeño en ninguna categoría. Por lo antes mencionado, es importante que se sostenga la competitividad mediante selectividad en la contratación a todo nivel, lo que implica que tengamos el capital humano idóneo, capacitado y motivado, flexibilidad en las condiciones de trabajo, uso de equipos autodirigidos, evaluación a profundidad y agregar valor en toda negociación laboral. Algunas de las ventajas competitivas más importantes son tamaño en el mercado meta, acceso privilegiado a recursos, innovación permanente de procesos y productos, desarrollo de capital humano propio, dominio sobre los competidores. Entonces, resumiendo, solo las personas pueden crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, y las políticas competitivas son de importancia capital para el progreso de las empresas y regiones. Así que recuerda, siempre sé competitivo. Y lo que es más que nada la importancia sobre este tema.
Ok, la definición para empezar. Ok, es la investigación, es la comparación y ajuste que ayuda a
curva o como tendencia rectilínea.